Muy buenas tardes a los estudiantes de la Institución Educativa San José de la Unión, institución clase A+. Somos distintos y estamos orgullosos de serlo. Escuela y familia unidas construyendo proyectos de vida. En este momento he preparado un pequeño video para ayudar a consolidar el aprendizaje de los estudiantes de grado octavo en el curso de física sobre la temática que prontamente está sujeta a evaluación, y es la práctica sobre la notación científica y la utilización de esa notación científica y la tabla de potencias de 10 para hacer comparación entre unidades o ciertas cantidades físicas. En este caso, para el ejemplo, estoy tomando como referencia unidades de longitud del sistema internacional. Podría tomar también unidades de peso, unidades de tiempo, unidades de capacidad. Muchas hay para hacer este tipo de ejercicios, pero en el momento vamos a hacerlo con unidades de longitud. Bueno, lo primero es recordar las tablas de potencia de 10. ¿Y cuál es su utilidad? Es de base 10 porque las cantidades van aumentando de 10 en 10. Me explico. Cuando estábamos por allá en los cursos de primaria, nos enseñaban unidades y nos decían reúna 10 unidades y eso se convierte en una decena. Reúna 10 decenas y eso se convierte en una centena. Reúna 10 centenas y eso se convierte en una unidad de 1000. ¿Y qué estábamos haciendo allí? Dando saltos de 10 en 10. Y del cual podíamos hacer comparaciones. Si lo hacemos basado en la unidad, entonces diríamos que una centena son 100 unidades y que una unidad de 1000 son 1000 unidades. Entonces, para poder caracterizar muchas medidas que se encuentran en la naturaleza, especialmente o en el mundo de la astronomía donde se necesitan cantidades muy grandes, o en el mundo de la microscopía y la nanotecnología, donde se necesitan unidades extremadamente pequeñas, entonces se ha creado una tabla de potencias de 10 para resumir esas cuentas y facilitar su manipulación. Entonces, como vemos a la izquierda de la pantalla, encontramos que hay ciertos exponentes de la base 10 que tienen un nombre en especial. Comenzamos por el iota. Y ese iota representa en matemática a la potencia 10 a la 24. Y cuando vamos a colocar el iota, ¿qué unidad o qué abreviatura colocamos? Una letra Y mayúscula. Siguiendo encontramos el Z. Y el Z se representa matemáticamente con la potencia 10 a la 21. Y dentro de una operación aparecerá con la letra Z mayúscula. Después aparece el hexa y entonces me dirá que se representa matemáticamente como la potencia 10 a la 18 y queda representada por una letra E mayúscula. Después hablamos del peta y en el peta estamos refiriéndonos a la potencia que tiene por exponente 15, 10 a la 15, y que estará representada abreviadamente con la letra P mayúscula. Hago mucho hincapié en las letras y que si son mayúsculas o si son minúsculas. Todas las que he dicho hasta ahora son mayúsculas y ahora veremos por qué. Después sigue el tera, que representa a la potencia 10 a la 12 y que se abrevia con la letra T mayúscula. Después sigue el giga. Perdón, hago un despliegue aquí de pantalla. Después sigue el giga, que se representa con la abreviatura G mayúscula y representa matemáticamente a la potencia 10 a la 9. Después aparece el mega, que se representa con la letra M mayúscula y representa matemáticamente a la potencia 10 a la 6.
Si ustedes se pueden a mirar esas palabras mega, giga y tera, son muy familiares a nosotros en el mundo tecnológico de las comunicaciones. Tiene que ver, por ejemplo, con la medida del tamaño de un disco duro, de tantos megas, de tantos gigas, de tantas teras. Ahora, viene la potencia 10 a la 3, que es representada por la palabra kilo, y kilo, su abreviatura es la letra K mayúscula. Después viene la palabra hecto, su representación matemática es 10 a la 2, y su abreviatura es la letra H mayúscula. Después viene la palabra deca. Su abreviatura debería ser la D mayúscula, pero algunos autores en algunos textos reemplazan el deca por la doble letra D y A y ambas minúsculas, lo cual a veces lleva a confusión a las personas y veremos ahorita por qué. 10 a la 0, todos sabemos que las propiedades de la potenciación nos dice que 10 a la 0 es igual a 1. Por tanto, 1 es el comparador base o unidad base. No tiene un nombre en especial. Después aparece 10 a la 1 y su representación o su palabra representativa es deci y se representa con una D minúscula. Entonces miremos que todas las potencias que tuvieron exponente positivo eran representadas con letras mayúsculas y todas las que tienen exponente negativo serán representadas con letras minúsculas. Vamos a seguir mirando más. Y ahora me aparece 10 a la menos 2 centi con C minúscula. Si tenemos una unidad base, deci significa la décima parte de una sola unidad. Los que estaban con letras mayúsculas eran múltiplos de la unidad. Deca, 10 veces la unidad base. Hecto, 100 veces la unidad base. Kilo, 1000 veces la unidad base. Pero aquí, deci no es 10 veces la unidad base, no, es la décima parte de una sola unidad base. Por eso es 10 a la menos 1 y recordemos que por propiedad de la potenciación, la voy a escribir aquí sobre la pantalla temporalmente. Recordemos que cuando tengo una potencia con exponente negativo, es representada como 1 sobre esa misma potencia, pero con exponente positivo. Y entonces, ¿eso qué me está significando? Que estamos cogiendo la unidad base, el 1, y lo estamos partiendo en una cierta cantidad. Cuando decimos deci, lo estamos partiendo en 10 partes y estamos tomando una décima parte. Cuando decimos centi, lo estamos dividiendo por 10 a la 2, es decir, lo estamos dividiendo en 100 partes y estoy tomando solo una centésima parte. Cuando digo 10 a la menos 3 y la palabra es mil y se representa por m minúscula, pues se convierte en 1 sobre 10 a la 3. O sea que estoy cogiendo a una única unidad base y la estoy partiendo en 1000 pedazos y me estoy quedando con solo una partecita de esa 1000. Y por eso diríamos que es milésima. 10 a la menos 6 ya es del rango microscópico, por eso esa potencia representa como micro y la letra que la representa es una letra mu del alfabeto griego. Mu parece una M, pero es una U con una pata adelante. 10 a la menos 9, es decir, la millonésima parte de una unidad, es la palabra nano. De ese tamaño es que hablamos nosotros en tecnología en este momento. De cosas que pueden ser hasta 1000 millones de veces más pequeñas que la unidad base. Estamos en ese mundo, en el mundo nano. Entonces, ahora viene pico, y pico es representado por la potencia 10 a la menos 12, cuyo símbolo es la letra Rho. La letra Rho es como una P minúscula torcidita. Después viene 10 a la menos 15, que sería 1000 billones de pedacitos en las cuales se partió la unidad base y tomamos uno. Se llama femto y su letra representativa es una F minúscula.
Después aparece 10 a la menos 18, un trillón. Pero no diríamos un trillón, correctamente hay que decir una trillonésima parte. Entonces quiere decir que cogí una sola unidad base y la partí en un trillón de veces. Un billón de millones. Entonces, esa está representada por la palabra ato y su símbolo es la letra A minúscula. Después viene 10 a la menos 21, algo todavía 1000 veces más pequeño. Se representa por la palabra septo y su símbolo es una Z minúscula. Por arriba teníamos el Z y era letra mayúscula. Aquí tenemos el septo y es Z minúscula. Y por último, una unidad todavía 1000 veces más pequeña, 10 a la menos 24, y se llama yocto y es una Y minúscula. Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza esta tabla de potencias en un ejemplo que les planteo de comparación de cantidades físicas que representan a longitudes. Pues permítanme un momento, adaptamos la pantalla. Entonces miren lo que nos plantea el ejercicio. Así para que nos quede acá. Dice, ejercicio de ordenación de algunas cantidades físicas que representan longitudes. Nos piden que la forma en que hagamos la ordenación sea descendente. ¿Descendente qué significa? Del más grande hacia el más pequeño. Del más grande hacia el más pequeño. Pongamos en contexto. Me dicen que comparemos los precios de este bolígrafo en diferentes países para poder saber dónde sería más costoso. Entonces me dicen, vea, en la India vale 35.000 rupias, en Rusia vale 5.000 rublos, en Estados Unidos vale $50, en Colombia vale 200.000 pesos, en Lima vale 30.000 soles, en Francia vale 500 euros. Entre todas esas cantidades, que cada una representa una valoración económica de un objeto, ¿cuál es más alta y cuál es más baja? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ponernos de acuerdo de convertir a todas ellas en una unidad de medición que fuese común y que nos sirviera para después comparar los números resultantes. Por ejemplo, en el caso de un viajero colombiano lleva la calculadora en la mano y va a otro país y siempre está pendiente de la conversión en dólares. Entonces se atormenta porque se gasta una Coca-Cola de 25.000 pesos en Europa. Porque no compadece que tenga que pagar todo eso en euros para poderse tomar un producto que en Colombia le vale 2.000, 2.500 pesos en una tienda. Entonces, haciendo esa similitud con ese ejemplo de economía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y miremos las cantidades que nos presentan. Las cantidades que nos presentan son las siguientes. Primera, 0.001835 megametros. ¿Para compararla con quién? Para compararla con 1.835.100.000 micrometros. Para compararla también con 0.00001732 gigametros. Para compararlas también con 1.0835 por 10 a la 15 picometros. También para comparar con 9.2501 por 10 a la 18 femtometros. Y el último elemento para entrar a esta comparación, pues es esta cantidad que representa
11.111, discúlpenme, 11.111.001.000.000 nanómetros. Bueno, y entonces, ¿qué hacer para poder solucionar ese problema? Lo primero que vamos a hacer, y es el paso que se muestra, es convertir todas esas cantidades que están allí representadas, que a veces se nos hacen como difícil hasta leerlas, en el formato de notación científica. Y el formato de notación científica, tal cual como los estudiantes lo han podido ver en clase, es un formato de esta manera. Tres casillas para llenar. Esta casilla, en esa casilla va un número que está entre 1 y 99 y que resulta de un movimiento que hacemos de el punto o la coma que representen la separación entre la parte entera y la parte decimal de un número. Y entonces, cuando movamos esa coma una cierta cantidad de veces, buscaremos la formación de ese número entre 1 y 9. Ahí donde está señalado va a ir ese número que se forma entre 1 y 9. Y en esta casilla va a ir la cantidad de veces que haya tenido que hacer el movimiento de esa coma. Y en la casilla que falta, ¿qué vamos a colocar? Entonces, cuando el número en formato normal, tal cual como está en el ítem 1, en el ítem 2, en el ítem 3 y en el 6, porque el 4 y el 5 ya están transformados a notación científica, entonces cuando el número normal sea menor que 1, irá un signo negativo. Y cuando sea mayor que 1, irá un signo positivo. Por tanto, cuando el ítem 1 lo vayamos a transformar a notación científica, nos va a dar con exponente negativo. El ítem 2 con exponente positivo. El ítem 3 con exponente negativo. Y el ítem 4 con exponente positivo. ¿Por qué el ítem 1 y el ítem 3 van a tener exponente negativo? Porque son números menores que 1. Es decir, que comienzan con 0. Tienen 0 en su parte entera. Bueno, entonces vamos a ver ese paso. Voy a retirar este de allí. Y miremos cómo nos queda ese primer paso. Aquí podemos ver la notación científica. Bueno, entonces estamos viendo el primer elemento. Si nos paramos en el punto que representa a la diferencia entre enteros y decimales, ahí donde acabo de hacer la marca, entonces ¿cuánto tenemos de parte entera? Tenemos 0. Y yo debo buscar la forma que el número sea representado por algo que esté entre 1 y 9,9. Si moviera ese símbolo hacia la izquierda, seguía encontrando ceros. Entonces no tendría ningún sentido y por eso me empiezo a mover hacia la derecha. ¿Y cuántos lugares me muevo hacia la derecha? Tal como está representado, me muevo 3 veces. ¿Para qué? Para que ahorita el símbolo de separación entre enteros y decimales esté entre el 1 y el 8 que está ahí escrito. O sea que ya se va a convertir en un número que va a decir 1.835. Y 1.835 se encuentra entre 1 y 99. Sí, entonces ese es el número correcto. Entonces, miren ya cómo lo vamos a escribir. Observen. Ya dice 1.835 y le puse un 0 para obtener 4 decimales en todos.
por 10 ala. El número normalmente en formato normal era menor que 1, por eso aparece el signo negativo, como lo observa usted acá. ¿Y cuántas veces tuve que mover el símbolo de separación entre enteros y decimales? Lo tuve que mover 3 veces. Por eso aparece el 3 que está aquí. Vámonos al segundo. En el segundo, el símbolo de separación entre entero y decimal está al final porque el número no tiene parte decimal. Entonces, desde ahí empezamos un movimiento. Si nos movemos hacia la derecha, no encontraríamos ceros. No encontramos ningún número que esté entre 1 y 9. Entonces empezamos a movernos hacia la izquierda. ¿Y cuántos brincos vamos a dar? De acuerdo a como está señalado allí en pantalla, dimos 9 brincos. Porque si apenas diéramos 8 brincos, diría 18.351. Y resulta que el número tiene que estar entre 1 y 9,9. Por eso hay que dar un brinco más y ya vamos a quedar aquí, en medio del 1 y el 8. ¿Y cuántos brincos se dieron? 9 brincos. El número en formato normal era mayor o menor que 1. Era mayor que 1, por tanto su exponente debe ser positivo. Y cuando yo ya vaya a escribir el número, pues todo este reguero de ceros, como no hay ningún otro decimal diferente a 0 en restante, los podemos eliminar. Y miren que al final entonces termina quedando que el número transformado en notación científica es 1.8351 por 10 a la 9. Y claro, cada uno sigue estando acompañado de su unidad de medida original. En el caso del 1, megametro. En el caso del 2, micrometro. Pasamos al 3. En el 3, el punto de separación entre enteros y decimales se encuentra aquí. Y entonces para poder nos tendríamos que mover hacia la derecha y para poder encontrar una parte entera que sea mayor que 1, una parte entera que sea de 1.0 en adelante, entonces tuvimos que dar 6 brincos. Y esos 6 brincos los vemos reflejados aquí en el exponente. Reflejados ahí en el exponente. Porque esos 6 brincos, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a que ahorita el símbolo de separación está entre el 1 y el 7. Bueno, entonces son 6 brincos y el número ¿cómo se va a representar? 1.7320 por 10 a la menos, porque el formato normal era un número menor que 1, 6. 6 la cantidad de veces que dio brinco. Y sigue conservando su unidad original, gigametro. Para el 4, entonces, observemos que ya no hay que hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque ya está dado en formato de notación científica. Decía que era 1.0835 por 10 a la 15 picometro. ¿Cómo sería ese número en formato normal? Pues ese número en formato normal, miren, el exponente dice 15. Aquí tenemos 4 decimales. 15 significa 15 saltos. Y para pasar esos 4 números y pasar la coma desde donde está, entre el 1 y el 0, hasta el 5 hay que dar 4. Y los otros 11 brincos lograrían colocando 11 ceros. O sea que sería un número grandísimo que se puede resumir en su escritura bajo esa forma. En el caso del
del ítem 5, vemos que dice 9.2501 por 10 a la 18. Entonces ya está en formato de notación científica. ¿Cómo sería en formato normal? Dice 18 de exponente y tiene 4 decimales. Por tanto, habría que colocarle 14 ceros después del 1 para poder escribir el número completo. Y vamos al último número. Es que es hasta complejo de poder leer. ¿Dónde está el punto de separación entre enteros y decimales? Aquí al final, porque no tienen decimales. ¿Y tenemos que llegar hasta dónde? Tenemos que llegar hasta en medio de este 1 y el otro 1. ¿Cuántos brincos tuve que dar? Tuve que dar 13 brincos. Ahí los puede contar. Entonces, por eso ese número, ¿cómo se escribe? 1.111001001. Venga, y los 3 ceros del final, pues ya no hay necesidad de escribirlos. Por 10 a la ¿cuánto? Tiene que ser positivo porque el número es mayor que 1. ¿Y cuántos brincos hubo que dar? 13. Y conserva su unidad de medición, nanómetro. Una vez que tenemos esos números, esos 6 números en formato de notación científica, ahora vamos a utilizar la tabla de potencias de 10 para poder llevarlos a una unidad común. ¿Cuál unidad común? Para el caso de nosotros, la unidad base de la longitud, el metro, que está representado por esa letra M minúscula que está de segundo lugar en cada unidad de medición. Miremos a lo que me quiero referir. Si miramos entonces ahora ahí en pantalla, observamos lo siguiente. Nos dice 1.835 por 10 a la menos 3 megametro, pero ya ven que la coloqué con la letra M mayúscula, y esa letra M de mega, ¿qué viene significando? Según la tabla de potencias de 10, ese mega significa 10 a la 6. Entonces lo vamos a reemplazar por 10 a la 6. Y entonces, como ve usted en pantalla, ¿qué queda? El número que ya teníamos, 1.835 por 10 a la menos 3, y lo vamos a multiplicar por la letra M, pero lo vamos a reemplazar por su potencia, que es 10 a la 6. Y entonces recordemos que en las propiedades de la potenciación dice que cuando usted tiene dos potencias de la misma base y que se estén multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, menos 3 más 6 da 3 positivo. Y por eso el resultado, como lo puede apreciar aquí, dice 1.835 por 10 a la 3 metro. Ah, ya no está la letra mega. No, porque ya la utilizamos, ya la reemplazamos por una potencia y ya quedó todo en su unidad base. Después nos decía en el segundo punto 1.8351 por 10 a la 9 micrometro. Y de acuerdo a lo que vemos en pantalla, micrometro, la letra mu, significa 10 a la menos 6. Entonces observe que ya colocamos el número 1.8351 por 10 a la 9 y lo multiplicamos por 10 a la menos 6, la letra micro. Y entonces hacemos la operación entre ese par de potencias, 10 a la 9 y 10 a la menos 6, pues al sumar los exponentes 9 más menos 6 termina siendo 3 positivo. Y el resultado es 1.8351 por 10 a la 3 metros. Igual al del punto 1, muy parecidos, sí, pero tiene una diferencia en la cuarta décima. Y eso va a representar un puesto en nuestra ordenación. Vamos para el tercero. El tercero nos dice
1.732 por 10 a la menos 6 gigametros. La palabra giga, la letra G, representa a la potencia que dice 10 a la 9. Observe, 10 a la 9. Entonces, vamos a utilizarla dentro de nuestra operación. ¿Y qué nos dice? Coloque el número 1.732 por 10 a la menos 6 y multiplícalo por la letra G, que es 10 a la 9. Y ya le queda solo metros. Entonces, en las potencias 10 a la menos 6 por 10 a la 9 me queda menos 6 más 9 y eso me da 10 a la 3. Entonces la escritura va a quedar 1.732 por 10 a la 3. Para el cuarto ejercicio, pues ya estaba transformado. Él ya decía 1.0835 por 10 a la 15 picómetro. Pico. Y pico, según la tabla estamos viendo aquí en un extremo, dice 10 a la menos 12. Entonces por eso colocamos el mismo número, 1.0835 por 10 a la 15, pero ahora reemplazamos la letra por 10 a la menos 12 y me queda solo el metro allí. Y 10 a la 15 por 10 a la menos 12, 15 más menos 12 termina siendo 10 a la 3. 1.0835 por 10 a la 3. Observe que coincidencialmente todos estos cuatro números terminaron con potencia 10 a la 3 y en la misma unidad, metro. O sea que cuando vayamos a comparar, primero comparamos potencias y las potencias son iguales. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entre los coeficientes, es decir, los números que se encuentran adelante de las potencias, los que voy a rayar aquí, debo comparar cuál es mayor, cuál es menor, de acuerdo a la solicitud que me estén haciendo. En el caso del ejercicio me están haciendo una solicitud de orden descendente. Entonces debo buscar cuál es el mayor, después el que le sigue, después el que le sigue, hasta que el último debe ser el más pequeño de ellos, de esos coeficientes. Bueno, pasamos al 5. Y en el 5, ¿qué nos dice? El número ya está convertido. 9.2501 por 10 a la 18 femtometros. Entonces vamos a reemplazar la palabra femto por su potencia. ¿Cuál es su potencia? 10 a la menos 15. Entonces entre 10 a la 18 y 10 a la menos 15 hacemos la operación matemática que implica sumar los exponentes. Entonces a 18 le sumamos menos 15, nos da 3. Otro con exponente 3. Y el resultado nos va a dar 9.2501 por 10 a la 3 metros. Pasamos al último. Y en el último está este número tan bonito y tan innombrable por 10 a la 13 nanómetro. Y entonces, ¿qué volvemos a hacer? Escribimos ese mismo número por 10 a la 13 y reemplazamos el nano. Y aquí dice que nano es 10 a la menos 9. Entonces colocamos el 10 a la menos 9 y entonces a 10 a la 13 le multiplicamos por 10 a la menos 9. Eso quiere decir que entre los exponentes 13 se le suma el menos 9 y 13 menos 9 termina siendo 4. 4. Entonces aquí rápidamente podemos establecer una comparación entre esos números que están ahí, porque todos están bajo la misma unidad de medición, metro. O sea que ya podemos hacer una comparación numérica. Y la comparación numérica arranca ¿con qué? Con el que tenga la potencia, el exponente en la potencia más alto. Y en este momento el que tiene el más alto, porque es el orden descendente, es el ítem número 6. O sea que este tiene el primer lugar. Después todos tienen exponente 3 y vamos a mirar los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente más alto? 9.2501.
Entonces este daría el segundo lugar. Después, ¿cuál sería? Sería 1.8351. Y después sería 1.8350. Y después sería 1.73. Y por último sería el 1.08. Y así tendríamos un orden descendente de las cantidades. Eso es lo que vamos a mostrar en pantalla ahora. Permítanme, retiramos tanto material. Vamos a mover la pantalla. Y entonces ya nos dice, orden descendente, ¿cuál fue la primera cantidad? Ya vimos, la primera cantidad fue con la que quedó con 10 a la 4, pero ese 10 a la 4 originalmente ¿a quién representaba? A ese número en nanómetros, entonces por eso se tiene el primer lugar. Tenemos aquí el primer lugar. El segundo lugar se lo lleva el que originalmente decía 9.2501 por 10 a la 18 femtómetros, que al final terminó siendo 9.2501 por 10 a la 3 metros. Recordemos que el que se llevó el primer lugar decía 10 a la 4, tenía un exponente más alto. Este es 10 a la 3. Después, ¿cuál sigue? El que originalmente representaba la cantidad, miremosla, a la cantidad 1.835.100.000 micrometros. Y por eso aparece escrita aquí en pantalla. Y que había terminado siendo 1.8351 por 10 a la 3 metros. Entonces ahí está nuestro tercer lugar. El cuarto lugar, el número que originalmente era 0.001835 megametros y que ha terminado siendo en notación científica 1.8350 por 10 a la 3 metros. El quinto lugar ya vimos que se lo lleva este número 0.00001732 gigametros, que cuando lo convertimos a notación científica y le aplicamos la tabla de potencias, nos quedó como 1.7320 por 10 a la 3 metros. Y el último de ellos es el que apareció originalmente en el cuarto ítem, miremoslo, y que decía 1.0835 por 10 a la 15 picometros y que al convertirlo terminó siendo 1.0835 por 10 a la 3 metros. Este entonces es un orden descendente, recordemos, de mayor a menor. ¿Por dónde empezamos a comparar? Por las potencias. Y si las potencias son iguales, comparamos los coeficientes. Espero que este corto video les ayude a consolidar su aprendizaje y a prepararse muy bien para los temas que van a ser sujetos a evaluación de manera pronta. Muy buenas tardes.